Bien, hoy quiero darle la cordial bienvenida al pastor Ramón Justamante. Y en el boletín usted va a conseguir una pequeña reseña de quién es el pastor Ramón, pero me voy a permitir decir simplemente algunas palabras antes de darle a él este púlpito. Fue pastor por 40 años de la primera iglesia bautista hispana de Hialeah, allá en Miami. Y cuando yo venía de visita a este país, por medio del pastor Wilfredo Velázquez, que es un amigo en común, él me dio, sin conocerme, la oportunidad de predicar en su iglesia. Se arriesgó. Yo no tengo ese problema, porque yo sí lo he oído predicar muchas veces y sé que es un hombre de Dios. Y para mí, de verdad que es un privilegio. Nadie me hubiese dicho hace 10, 12 años atrás, cuando tuve ese privilegio de predicar en su iglesia, que algún día Dios me daría el privilegio a mí de devolverle el favor y de devolverle a usted esta oportunidad que para nosotros realmente es un honor, al menos para mí. Así que, pastor, Dios te bendiga. Ahora sí, pastor, sin mayor interrupción. Qué bien, gracias, muchísimas gracias, pastor, por esto. No sabíamos que íbamos a estar por esta zona y entonces le dije al pastor que íbamos a tener un casamiento de una de nuestras nietas. Y estaba aquí mismito, entonces le dije a él, vamos a escuchar su mensaje, pero él me dijo, no, usted es el que va a predicar. Y yo dije, madre mía. Pero quiero realmente felicitarles por varias cosas, entre ellos por este templo tan bonito y tan lindo. Créeme, cuando entramos aquí dije, wow, qué bonito, qué colores, qué cosa tan bonita, se siente uno lindo aquí adentro. Y eso quiero agradecerles al Señor. A través de vuestro pastor ya nos dijo la historia de cómo habéis conseguido este lugar y agradecemos al Señor, aunque como dijo nuestro hermano anteriormente de Costa Rica, lamentamos que los hermanos, ¿verdad?, anglo hayan tenido que irse a otros lados. Pero gracias a Dios porque la palabra de Dios sigue predicándose en estas paredes. Amén. Y eso es lindo. Amén. Sí, Señor. Gloria al Señor. Y la otra cosa que quiero realmente agradecerles y me impresionó es una congregación tan vibrante, tan evangelística y tan viva. Y quiero decirles, sigan así, ¿verdad? Tenéis un pastor extraordinario, maravilloso, evangelística y con un corazón tan grande como el tamaño de él. Un poco más grande todavía su corazón. Qué lindo. Gracias por este privilegio, pastor, de estar aquí en su congregación y darme el privilegio de poder compartir algo de la palabra del Señor. Agradezco a nuestra hija y a mi yerno y a las dos mellizas preciosas que están acompañando. No estaba en el schedule, ¿ok? Pero gracias a Dios que ellos decidieron, vamos a quedarnos para que las nietas puedan escuchar al abuelo. Muy bien, mis amados, vamos allá a lo importante, a la palabra de Dios, ¿ok? Porque hoy yo les veo maravillosos. Yo sé que todos ustedes han desayunado muy bien y por eso les veo tan rozantes, tan lindos. Así que vamos allá entonces, ya sabiendo que van a estar conmigo durante este tiempito. Quiero que abran en sus Biblias, aquellos que la traéis, en Mateo capítulo 18. Hay 2 versos ahí, nos gustaría seguir leyendo toda la parábola que Jesús nos habla, pero no lo haremos solamente estos 2 versos. ¿Qué tal si nos ponemos de pie por respeto a la palabra de Dios? Mateo capítulo 18. Hay 2 versos muy cortos, pero que realmente están llenos de maravilla. Mateo capítulo 18, espero por ustedes que lo tengáis. Muy bien. Ok, Mateo capítulo 18. Cuando lo tengáis me decís amén. Amén. Muy bien. Vamos allá. Verso 21 dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún
hasta 70 veces 7. ¡Wow! ¡Qué sorpresa habrá tenido Pedro! Vamos a orar. Eterno Dios y Padre, gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella nos has dejado toda tu voluntad para nosotros en nuestras vidas. Nos has dejado, Señor, cómo ser salvos y cómo vivir la vida cristiana. Padre, gracias. Nos ponemos en tus manos y pedimos que tu Espíritu Santo obre. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados hermanos y amigos. Alguien escribió estas palabras: volver mal por bien es diabólico. Volver bien por bien es humano. Volver bien por mal, eso es divino. Y es una realidad muy grande. Hoy quiero hablarles, mis amados hermanos, sobre este título que ustedes ya conocen: las virtudes del perdón. Las virtudes del perdón. El área del perdón es un asunto más grande de lo que podemos nosotros imaginar. Más grande de lo que podemos imaginar en nuestras vidas. La falta de perdón nos afecta a todos en cualquier momento de la vida. La falta de perdón no conoce color, raza, ni estatus social o intelectual. A cualquier persona le llega en algún momento esa situación del perdón o no. La falta de perdón es la peor enfermedad que el hombre puede tener. La falta del perdón es la enfermedad más grande que el hombre puede tener. Sus ramificaciones son inmensas. Sus consecuencias son devastadoras. Sus raíces son profundas y perdurables. El área del perdón es un área tremendamente profunda, de consecuencias eternas, tanto que el mismo Dios entró en esa área del perdón. El mismo Dios entró en esta área del perdón. No estamos hablando algo ajeno, oscuro, relegado a algún rincón de la vida. No, una de las cosas más importantes en el ser humano, como lo fue en Dios, es el área del perdón. Y repito, porque Él entró en esa área del perdón. El perdón o la falta de perdón juega en el ser humano un área vital para la salud física, emocional y espiritual. Para bien o para mal, depende de qué hacemos con esa área del perdón. Mi mensaje en esta hora estará basado en tres cosas, tres asuntos acerca del perdón. Y cuando termine los tres, ya podemos cantar aleluya. Tres cosas, ¿estamos listos? Vamos allá con la primera, el fundamento de las tres. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Antes de entrar en la respuesta, permítame mencionar que suceden tres cosas básicas en el ser humano, tres cosas básicas en esta área. Uno de ellos es, cuando uno es herido, sucede pues algo tremendo. Una herida en la persona, aquel que ha sido ofendido. Dos, una deuda
en la persona que surge en aquel que ha sido ofendido. Y 3, una decisión a tomar en esto. Veamos si fui claro. Una herida por causa de aquel que le ofendió o de aquel que hizo algo mal contra su vida. Esa es una herida que surge en el ofendido grandemente. Una deuda es aquella deuda que el ofendido, sin darse cuenta, surge en su corazón y en su vida por causa de la ofensa o del hecho que ha surgido y que le afecta a esa persona. Surge sin querer un tipo de herida, y no solo eso, sino una deuda que decimos: esto no lo puedo soportar, esto me lo paga, esto ya es más allá, esto no lo puedo aguantar, esto me lo cobro. Y ese es sin querer en nuestra vida. Cuando hemos sido ofendidos, surge ese tipo de deuda emocionalmente en el corazón. Y esta tercera cosa es: ¿qué hago? Una decisión. ¿Qué hago ahora? ¿Voy a vengarme de él? ¿Voy a cobrarle lo que él me hizo? ¿O voy a perdonarlo? Y ahí está la disyuntiva entre el cristiano maduro o el cristiano que realmente no lo es. ¿Qué haré con esa deuda que se ha surgido en mí por causa de eso? Ahora, entremos en la respuesta acerca de qué es el perdón. Es importantísimo que entendamos esto, que es la base de todo. ¿Qué es el perdón realmente? Por ejemplo, hay algunos que dicen: perdonar es olvidar. No, mi amigo, no. Usted no va a no va a olvidar lo que aquel le hizo o lo que aquel le dijo. Perdonar no es olvidar, es un error. Usted, cuando ve a la persona, inconscientemente lo va a recordar. Por más que usted pueda o yo, no lo podemos olvidar. Gracias a Dios que con el tiempo se va como una herida poco a poco alejando de nuestra mente. Pero perdonar no es olvidar, es un error. También otros dicen: bueno, perdonar es ya no sentirlo. Cuando yo no lo sienta ya el dolor que tengo, entonces voy a ver si puedo perdonar. No, mi amigo, perdonar no es un sentimiento. No debe producir de un sentimiento en ti. Si perdonar no es olvidar, si perdonar no es un sentimiento, entonces, ¿qué es perdón? Mi amigo, mi hermano, perdón es una decisión. A pesar que lo recordamos, a pesar que cuando vemos a la persona tal vez sentimos un nudo, a pesar de eso decidimos una decisión: perdonar. ¿Es claro? Ahora, es una decisión a no cobrar la deuda que se originó en mí y en ti. Una decisión a no cobrar la deuda. Una decisión a no pagarle con la misma moneda. Una decisión a no recordarle el mal que nos hizo. Una decisión a no vengarnos. Una decisión a desearle el bien y bendición a
a esa persona que nos ha ofendido o que ha hecho, desearle bendición, la misma que deseamos para nosotros. Hay un dicho chino que dice: cuando nosotros pedimos bendición para aquel que nos ha ofendido, antes que la bendición llegue a él, nos ha pasado y regado a nosotros antes que llegue a él. Así que, mi amado hermano, bendición es la que tenemos que pedir para aquel que nos ha ofendido. No, esa frase, mire, yo no le deseo mal, pero él allá y yo aquí. Y si lo veo, me voy del otro lado. No, yo no le deseo mal. Ese es un error, porque nuestra decisión a perdonarle es como si no lo hubiera hecho. Sí, pero pastor, es que cuando lo veo todavía lo siento. Sin duda que lo vas a sentir. Con el nudo aquí, de igual manera, como si no hubiera pasado. Pero es que pero ahí tenemos la gracia de Dios sobre nosotros para tomar la decisión de perdonar. Y perdonar es no recordarlo, no pagarle con la misma moneda y tratarlo como si no lo hubiera hecho. ¿Comprende? Pero pastor, estoy de acuerdo. Ok. Perdón es una decisión, estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo que no se lo vamos a recordar. Estoy de acuerdo que no le vamos a pagar con la misma moneda. Estoy de acuerdo que lo voy a tratar igual como si no lo hubiera hecho. Pero ¿qué pasa con las consecuencias, pastor? Ese es otro caso. ¿Qué hacemos con las consecuencias? Pero mi amado hermano y amigo, las consecuencias no tienen nada que ver con el área de perdonar. ¿Cómo que no tiene nada que ver? No, tenemos que tratarlas separadamente. Una cosa es la decisión a perdonar. La otra son las consecuencias. Veamos las consecuencias. Hay dos tipos que yo puedo analizar sobre las consecuencias. En primer lugar, aquellas consecuencias que se pueden reparar. Aquellas consecuencias que se pueden reparar. Imagínese usted que usted tiene un jarrón de Grecia, bello, hermoso, que consiguió y usted lo aprecia mucho. Y un buen día ese jarro se cae y se rompe en pedazos. Usted los toma los pedazos y dice, pero lo puedo volver a pegar. Y usted empieza a buscar el glue y comienza a pegarlo y no queda igual, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Y usted lo puede volver a restaurar. Y usted dice, gracias a Dios tengo de nuevo mi jarro apreciado. Bueno, esa es una situación, consecuencia, de algo que suele suceder en muchas personas, sea en algo que se ha dicho o en algo que se ha hecho. Y eso es posible, y en la mayoría de casos eso es posible. Restaurar. ¿Qué hago con las consecuencias, pastor? La mayoría de casos se puede restaurar. El perdón ya está. Son dos cosas distintas. Ahora, la restauración de las consecuencias. Conozco a muchos, como pastor hemos tenido, no sé si decirlo, el privilegio o la situación, mejor dicho, sería de haber escuchado a muchos hogares. Y mis amados hermanos, conozco a muchísimos, varios, no uno, varios, que realmente se pudo volver a restaurar. ¿Qué? Y hoy son felices y es maravilloso en Cristo. ¿Se da cuenta?
la belleza y la dulzura del perdón. Hay consecuencias y por lo general es la mayoría, amistades rotas, matrimonios, 1000 cosas que se puede restaurar. Ahora, pastor, usted dijo que hay 2 áreas. Sí, la otra área es la triste, la que el jarro se cae y a lo mejor se ha caído varias veces y que es tantos pedacitos que no se puede arreglar. De acuerdo, pero todavía el perdón está. Aunque esto no se puede arreglar, el perdón está. El amor hacia esa persona sigue igual. El cariño, el aprecio. Y si en algo necesitas, estoy aquí. Y está mi oración por ti. Y como si no hubiera pasado nada, aunque no podamos arreglar el jarro. Son 2 situaciones muy diferentes, o mejor dicho, 2 consecuencias, ¿no? Pero la gran mayoría estriba en la primera, en que el jarro sí se puede volver a unir. Y esa es la cosa. Pero comprendamos bien, son 2 áreas distintas: el perdón y consecuencias. Las consecuencias deben ser tratadas, sean como sea, con la base del perdón. ¿Ok? He decidido ya no cobrarte la deuda, he decidido no recordar más, he decidido dejar esto atrás, he decidido no poner nunca más eso entre nosotros, como si no hubiera pasado. ¿Qué es el perdón? El perdón no es un sentimiento, el perdón no es un olvido. El perdón es una decisión, a pesar de. ¿Qué hizo Jesús con nosotros? Nos perdonó a pesar de. Bien, les he hablado de la primera cosa, ¿ok? Ahora quiero hablarles de las otras 2 cosas. ¿Estáis aquí todavía? Amén, vale, magnífico. La segunda cosa, 4 razones del por qué debemos perdonar. 4 razones del por qué debemos perdonar. La primera razón, porque Dios nos perdonó a nosotros. ¿No es suficiente razón para perdonar? Cuando nosotros decimos, esto no lo puedo pasar. No, esto ya va más allá. No, Dios puede, pero yo no. No. Eso no es cierto. Podemos en Cristo perdonar, porque Él nos perdonó. No importa lo que fuere. Dios nos perdonó en Cristo, sin importar cuál haya sido el tipo de pecado, cuántos pecados han sido, ni de qué magnitud han sido nuestros pecados. Él nos ha perdonado si conocemos a Cristo. Si los enumeramos nuestros pecados, mire, tal vez no bastarían para llenar una caja de 5,000 pliegos que se venden, ¿verdad?, en muchos lugares, para llenar todos nuestros pecados. Y Él nos perdonó. ¿Qué pecados pueden ser? Bueno, desde una simple mentira, un pensamiento malo, una mirada incorrecta, un robo pequeño o grande, una fornicación, un adulterio, drogas indebidas, hasta olvidar a Dios, la indiferencia a Dios, el no cumplir los 10 mandamientos, tantos otros pecados. Y sin embargo, todos ellos Dios nos perdonó. ¿Por qué debemos perdonar? Porque primero Él nos perdonó a nosotros. Y la Biblia dice esta frase tan extraordinaria: así como Cristo os perdonó, así, hacedlo vosotros también. ¿Es claro? Jesús dijo y mandó que sus discípulos fueran y predicaran el evangelio, y entre ellos les dijo: y predicad el arrepentimiento y el perdón de pecados.
La sangre de Cristo, dice Juan en su primera carta, nos limpia de todo pecado. Todo pecado le será perdonado a los hijos de los hombres, dijo Jesús. Todo pecado, todo. ¿Y quién somos nosotros para decir, esto no lo puedo perdonar? Con nuestras fuerzas, tal vez no, pero con la gracia de Cristo en nosotros podremos, aun con el nudo en la garganta. Podemos, porque el perdón es una decisión entre nosotros. Pablo decía en Colosenses 3, de la manera que Cristo os perdonó, así hacerlo vosotros. De la manera que Cristo nos perdonó, nadie podrá perdonar más. Nos perdonó Cristo. ¿Cómo no vamos a poder? Esa parábola que no hemos leído cuando Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar? Y Jesús hace toda una descripción, una parábola, un cuento como si fuera una realidad, pero que es algo extraordinario. Dice que un hombre rey tenía un deudor y cuando vino a él que no podía pagarle, le dijo, te perdono. Y ese que salió y había sido perdonado, sabéis la parábola. Encontró a otro que le debía una 20ª parte de él, nada, no le perdonó. Y en la parábola dijo Jesús, siervo malvado, yo te perdoné todo y tú no fuiste capaz de perdonar esto tan ínfimo. Mis amados hermanos, debemos perdonar porque Dios nos perdonó a nosotros. La segunda razón por qué debemos perdonar porque es un mandamiento del Señor. Perdonar para que seáis perdonados, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros, dijo Jesús en Mateo capítulo 6. Es un mandamiento del Señor, no es si me gusta, si quiero, es un mandamiento. Jesús nos dijo que debemos hacerlo. No importa cuál haya sido el pecado, cuál haya sido la razón, debemos hacerlo. Alguien dijo, esto no lo puedo perdonar. Como dije anteriormente, con nuestras fuerzas tal vez no. Pero en Cristo, si hemos nacido de nuevo, podemos, porque todo lo puedo. Y pudiéramos decir, a través de Cristo. Debemos perdonar porque Él nos perdonó. Debemos perdonar porque es un mandamiento. Pero hay más. En tercer lugar, debemos perdonar porque nos hace bien a nosotros. A nosotros. Nos hace bien a nosotros. Nos volvemos esclavos de nuestra amargura si no perdonamos. Nos convertimos en carceleros. ¿Y a quién tenemos encarcelado? Aquel que nos ofendió, aquel que hizo mal. Y nos convertimos esclavos día y noche como carceleros, manteniendo a la persona que nos ofendió. No, el peor consecuencia está en nosotros. Porque nos convertimos, repito de nuevo, en carcelero. A lo mejor el prisionero no se acuerda, a lo mejor está en su área, pero nosotros nos convertimos en el carcelero con él, y lleno de amargura. Y dice, pero pastor, yo no lo siento, pero es que todavía yo no he perdonado a mi padre, a mi hermano, a mi tío, a mi esposo, a mi esposa. Estamos siendo carceleros de aquel. El no perdonar nos hace mal emocionalmente, físicamente y espiritualmente. El no perdonar nos hace mal espiritualmente porque la actitud que tomamos hace que el Espíritu Santo no pueda descender sobre nuestra vida. La actitud que tomamos como carceleros con aquel que mantenemos preso en nuestro corazón sin decir nada, hace que la gracia de Dios no pueda fluir a través de nosotros.
nos hace mal espiritual. Ya no tenemos la sonrisa de Dios cuando hablamos con Él en oración. E impedimos la gracia de Dios que descienda sobre nuestras vidas hacia los demás. No, mi amigo. ¿O crees que Dios, aquel que te salvó, aquel que nos perdonó, crees que la gracia de Dios va a fluir contigo a través de ti con toda la libertad por el Espíritu Santo? No. Porque eres un carcelero, somos un carcelero que todavía mantenemos a alguien sin perdonar en nuestro corazón, cuando hace tiempo Dios nos perdonó a nosotros y Él lo dijo: perdonad. Debemos perdonar porque nos hace bien físicamente. No podemos escapar a los efectos de nuestra alma amargada si no perdonamos. No podemos escapar a los efectos negativos físicos y emocionalmente si es que no decidimos perdonar. Tarde o temprano va a suceder. Algo va a pasar en nuestro cuerpo y mucho en nuestra alma. Eso me hace recordar a aquella mujer que le salieron muchos lugares negros en su rostro y no sabía por qué todas esas manchas. En aquel entonces, cuando los médicos iban a sus hogares, esta señora llamó para que viniera el médico. Lo recibió al médico en su sala, donde tenía varias ventanas que daban a la calle. Cuando el médico se acercó y le saludó a la señora hizo así y miró sobre la calle, levantó un poquito la cortinita y dijo: doctor, ve a aquella señora que pasa por ahí, la odio, usted no sabe lo que me hizo. El doctor le dijo: señora, esta es la causa de sus manchas. Debemos perdonar, porque nosotros somos el peor beneficiario, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Debemos perdonar, en cuarto lugar, porque hace bien a la persona que nos causó el daño. Hacemos que el camino sea más plano, llano, entre aquella persona que nos ofendió y nosotros. Debemos perdonar porque hace bien al otro, al que nos ofendió. Hace que el otro pueda seguir acercándose hacia nosotros como si no hubiera pasado. Hace que su amistad se restablezca. Hace que la carga de él caiga y producirá una acción agradable. Se liberará. El perdonar hace bien al otro. Hace bien a ti y hace bien al otro. ¿No es eso maravilloso? Y déjenme decirles una cosa. El perdonar es una grata bendición. ¿Sí? Y la tercera y la última cosa, como les dije, 3 cosas. La tercera y la última área. 4 errores sobre el perdón. ¿Estamos listos? 4 errores sobre el perdón. Con frecuencia malinterpretamos acerca de lo que es perdonar. Cometemos 4 errores. El primer error: perdonar no es justificar. No decir: no me hizo nada, no me dolió, no es cierto, me dolió. Es verdad, se rompió el jarro, pero a pesar de, decido perdonar. No justifiquemos, ni digamos que no pasó nada. Sí, es cierto, admitamos la realidad, pero a pesar de, decido perdonar. ¿Ok? Ese es uno de los errores, cuidado. El segundo error es perdonar no es recordárselo. Ya hemos hablado de eso. Yo te perdono, pero mira que todavía lo tengo aquí, que no me olvido. No, perdonar es no recordarlo.
Nunca. Esto es algo pasado. La cuestión es que Dios nos recuerda nuestros pecados y nos dice de tanto en tanto, oye, que no me olvido aquello que hiciste, ¿eh? Dios lo hace así con nosotros. Cuando en ocasiones emitimos un cheque y por H o por B dio la vuelta en 1000 cosas y nos cobran $45. Vamos al banco, vemos a una de las oficiales y decimos, mire, lo que pasó es que esto, a verse, y ellos tienen el poder de eliminar ese cobro hasta cierto punto. Y nos dice, oiga, está bien, le voy a eliminar estos $45. Y al tiempo nos pasa lo mismo. Y vamos allá y el tele dice, oiga, que yo te eliminé uno y ahora otra vez, ¿lo hace? No, no lo hace, ¿verdad que no? Dios no nos recuerda lo que pasó. Ese es un error. Tenga usted cuidado con sus hijos, su familia, sus amigos. Ese es un error. No recuerde nunca más, no le haga mención nunca más de lo que ha sucedido. Tercer error, perdonar no se logra con el tiempo. Hay mucha gente que dice, no, pastor, ya verá, deme tiempo. Y ya con el tiempo verá cómo yo lo perdono. Eso no es cierto. Es todo lo contrario. Es un error esperar a perdonar. Es un error. ¿Cuántas familias hay que están en desenamistad, enojados? ¿Por qué? Porque en alguna oportunidad alguien hizo algo mal. Y pasan los años y nunca nadie ha decidido perdonar. Y están enojados y han pasado años y a veces los hijos no saben por qué. Hasta que algún día lo supieron y entonces, ¿por eso? Es que el tiempo no es buen aliado para perdonar. Es todo lo contrario. El tiempo hace que el nudo se apriete más y más difícil de sacar y deshacer eso. Mi amado hermano, es un error esperar a perdonar. No en vano Pablo dice, no se ponga el sol sobre vosotros, sobre vuestro enojo. Desatad el nudo en cuanto antes. Es un error muy grande pensar que el tiempo ayuda a perdonar. El tiempo no es sinónimo de perdón, sino en ocasiones aprieta mucho más. Y cuarto, para finalizar, cuarto error, perdonar no depende del hecho que el otro venga a pedirme perdón. ¿Cómo? Pastor, pero es que todavía no ha venido a pedirme perdón. No, mi amigo. Ese es un asunto de él y Dios. No es tuyo ni mío. Nuestro asunto es qué vamos a hacer con la ofensa. ¿Vamos a perdonar o no? Pero no me ha pedido perdón. Eso no es un asunto nuestro. Nosotros debemos decidir, aunque él o ella no haya venido a pedir perdón. Si él no lo ha hecho, es un asunto de él. Se verá con Dios. Pero nosotros ya en nuestro corazón hemos decidido perdonar. Hace unos días, al escuchar esto, una señora llamó a su padre en uno de estos países latinos. Dijo, papá, hace muchos años que guardo esto. Pero hoy quiero decirte que yo te perdono. Esa amistad nublada, no estaba rota, pero estaba nublada, enseguida se puso en unos lentes clarísimos y felices. Una decisión, aunque el papá no vino a pedirle perdón. ¿Ok? Perdonar. Pensar que tenemos que esperar a que él o ella venga a pedir perdón es un error. Yo decido perdonar. Y quiero terminar diciéndoles estas cosas. Mire,
no hay cosa más dulce, a pesar de la herida, y que a veces sangra, pero no hay una cosa más dulce y bella que perdonar a aquel que nos ha ofendido o que ha hecho algo mal contra nosotros. Usted no va a sentir algo más bello en su alma que estas cosas. Con sangre y lágrimas y dolor, cierto, pero qué gozo usted va a sentir, qué libertad. Ha soltado a aquel que lo tenía preso por tiempo. Ha decidido perdonar, ha decidido estrechar la mano, ha decidido vivir como si no hubiera pasado nada. ¿Y qué tal de lo que pasó? Bueno, hay dos cosas, ¿ok? O puede ser arreglada o no, pero la amistad y el cariño y la oración ya está restaurado. ¡Qué cosa dulce! ¿No le ha pasado a usted alguna vez eso? ¿Cuánto le han ofendido a usted? ¿O cuántos han dicho mentiras de usted? Lo que se llama la palabra calumnia, es decir, algo que no es verdad. Algo negativo que no es verdad, eso es calumnia. Algo que es verdad es chisme. Pero yo sé que ni usted ni yo, ¿verdad?, somos chismosos ni calumniosos, ¿no es así? Pero mi amado hermano, cuando hemos decidido en nuestro corazón perdonar, no importa, Dios bendícelo como si no lo hubiera hecho. Cualquier cosa que necesite, aquí estoy yo. ¿Y cómo te va? ¿Cómo va la familia? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¡Qué dulce! ¡Qué paz usted siente! ¡Qué alegría en su alma! ¡Qué felicidad haber soltado las llaves del carcelero! Yo no lo quiero mantener como prisionero. Perdonar es dulce, aunque cueste. ¿Amén? Ahora, déjenme decirles una cosa. He terminado acerca de este perdón, pero ahora quiero dirigirme apenas en 3 minutos más a tal vez algunos de vosotros que estáis aquí que nunca habéis sido perdonados por Cristo, porque este es fundamental. ¿Qué tal el perdón para el cielo? La Biblia dice que todos somos pecadores, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecamos. Qué gran verdad. Pero hay más, dice, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa palabra destituir es echado fuera de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por haber pecado. Hemos adquirido una deuda con la santidad y la justicia de Dios. Y decimos, no hay problema. Yo ahora voy a tratar de pagar esas deudas por ser pecador a Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Haciendo buenas obras, yendo a la iglesia, leyendo la Biblia, todo eso es bueno. Pero ¿servirá eso para pagar la deuda que tenemos con Dios? Para que Dios no nos condene a la eternidad. No sirve, mi amigo. La Biblia lo dice y yo se lo demuestro. Cuando usted y yo adquirimos una ticket de tráfico, vamos a suponer, tenemos que pagar X cantidad, 150. Y decimos, no hay problema, ahora voy a portarme muy bien en el tráfico. ¿Le quita eso la deuda? No. Ahora voy a dar dinero a aquel que se me presente por delante. ¿Le quita eso la deuda? No. Ahora voy a ser yo un ciudadano ejemplar. ¿Le quita eso la deuda? No. La deuda solamente se quita si usted lo paga o que un vecino venga y la pague por usted. ¿Es así? Sus buenas obras y las mías no le van a quitar nunca la deuda. Nunca, por más bien que nos portemos de ahora en adelante. Se necesita que alguien pague esa deuda. Y si no tenemos el dinero, le pidamos a un familiar o a un vecino que lo pague.
pero la deuda tiene que ser cobrada, no importa. ¿Sabe usted, mi amigo, lo que la Biblia dice? Que no es por obras, por eso mismo, porque nuestros pecados delante de Dios es como una deuda, y nuestra deuda no se puede pagar viviendo bien ahora y haciendo bien. Necesitamos a alguien, si no podemos nosotros, que alguien la pague. Y la Biblia dice que como nosotros somos todos pecadores, no podemos pagar por el vecino, porque también tenemos deuda nosotros. Así que ¿cómo hacemos? Y Dios, viendo la situación, que no podíamos pagar nuestra deuda para librarnos del infierno y llevarnos al cielo, Dios ideó un plan. Envió a Cristo, que Él no tenía deuda, y fue a la justicia de Dios y dijo: yo quiero pagar por José, por Marta, por María, por Felipe, por Ramón. Yo quiero pagar su deuda. ¿Cómo? Siendo sustituto. Yo me voy a poner en el lugar de Él como si yo fuera Él, el pecador. Le voy a tomar la deuda y la voy a poner sobre mí. Y yo voy a sufrir el castigo. Y voy a tomar a Él y lo voy a poner en mi lugar, una sustitución. Y Él va a aparecer sin deuda frente a la justicia de Dios. Y yo voy a aparecer como el culpable. Y Dios castigó en Cristo nuestros pecados para que nosotros apareciéramos no sin pecado, sino sin deuda en nuestra haber. ¿Sabe una cosa, mi amigo? Yo soy un pecador perdonado, sustituido. Él pagó en mi lugar, por eso soy libre de la condenación. Él pagó lo que yo no podía pagar. Aquel día que le dije a Jesús: Señor, yo te recibo para que seas mi sustituto, por ende, mi Salvador. En aquel día se efectuó la sustitución y la deuda mía fue pagada por Cristo, porque yo nunca pudiera haberla pagado. Sería ineludiblemente condenado, pero Jesús vino para tomar mi lugar. Y en el día en que yo le dije: Señor, sí, te acepto para ser mi sustituto, y mi deuda quede pagada. Eso es lo que tú tienes que hacer si no lo has hecho ya. Yo os invito a cada uno a inclinar nuestro rostro y orar al Señor. Eterno Dios y Padre, gracias te damos a ti, porque no pudiendo pagar nuestra deuda de pecados para ser libre del infierno, enviaste a Cristo para ser nuestro sustituto. Él tomara el lugar nuestro, nuestros pecados, y pagara en nuestro lugar, y a nosotros nos dejara sin deuda, sin pecado, y por ende sin castigo eterno. Y por eso podemos y estaremos contigo. Padre, yo te pido por aquellos que, así como muchos ya lo hemos hecho, te pido que en esta hora que se den cuenta de esa realidad y que puedan tomar la decisión más grande de sus vidas, de aceptarte como sustituto, como Salvador, para que tú les perdones. Perdón recibirán cuando aceptan a Cristo. Y mientras usted está con la cabeza inclinada y otros, hay alguien aquí que tal vez está dispuesto a recibir a Jesucristo como su sustituto, su Salvador. Yo quiero pedirte que levantes tu mano ahí donde estás. No es la mano la que te salva, pero es la decisión en tu corazón la que te salva. La mano es solo la indicación en tu alma delante de Dios. Hay alguien aquí que todavía no ha tomado esa decisión, que escucha de Cristo, sabe, está en la iglesia como yo por años, pero nunca ha tomado. Si hay alguien aquí, levante su mano indicando que quiere aceptar a Cristo como su sustituto. Hay alguien aquí. Vamos pues a ponernos de pie todos juntos. Vamos a orar a nuestro Dios y así nuestro pastor vendrá. Eterno Padre, Señor, te damos gracias por tu perdón. Señor, danos fuerza para gustar de la gracia que tú hiciste con nosotros.
la dulzura del perdón, la maravilla del perdón. Padre, gracias por ese privilegio, porque al hacerlo, Señor, gustamos un poco de la gracia tuya que hiciste con nosotros. Padre, danos la fuerza para que tomemos la decisión, si es necesario, con algo o con alguien, para perdonar. Bendice a este pueblo, bendice a su pastor, que tu gracia abunde sobre ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén.